Cambiamos ahora de asunto, hablamos del cáncer oral. Engloba todos los tumores malignos que pueden aparecer en la cavidad bucal. Hoy se celebra el Día Europeo contra el Cáncer Oral y es un buen motivo para recordar la importancia de los hábitos saludables para evitar esta enfermedad. Para hablar de ello está con nosotros el doctor Toni Gómez, vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este tipo de cáncer es más frecuente de lo que pensamos. Hay 7.000 casos diagnosticados al año. Sí, efectivamente engloba entre un 3 y un 5% de todos los cánceres que se diagnostican en total, con lo cual pues la cifra no es el más frecuente, pero no es para menospreciarlo, ni mucho menos. Y lo peor es que se diagnostica tarde. Sí, lo lamentable del cáncer oral es que el 85% de los casos se diagnostican de manera tardía y esto implica que su pronóstico y el tratamiento, que en esta zona, como todo el mundo puede entender, un tratamiento quirúrgico es muy mutilante, si afecta a lengua o tejidos blandos o óseos. El tema es que realmente mueren 1 de cada 4 de los pacientes que han sido diagnosticados de cáncer oral, con lo cual nos tenemos que preocupar muy mucho en intentar hacer un diagnóstico precoz. Sí, doctor, afecta principalmente a los adultos y más a los hombres que a las mujeres, pero estas diferencias parece que se están reduciendo en los últimos años. Sí, se reducen porque lamentablemente el primer factor causal del cáncer oral es el tabaco y el hábito tabáquico en los jóvenes ha habido un repunte y actualmente tenemos unos 9 millones de españoles que fuman a diario y tienen este hábito instaurado. Sabiendo que tenemos esta cantidad de fumadores, solo hay que inferir este resultado en la población teniendo estas cifras de entre 7.000 y 8.000 diagnosticados al año. Tendríamos que reducir este consumo de tabaco. Entiendo, doctor, que además del tabaco también el consumo de alcohol es perjudicial para este tipo de enfermedad. Sí, el abuso de las bebidas alcohólicas y sobre todo si este abuso se suma al hábito también de fumar, actúa en sinergia, con lo cual el riesgo todavía es más elevado. Y tener también una mala higiene oral y una boca descuidada, hay que recordar que no solamente hay que cepillarse bien los dientes o preocuparse con qué pasta de dientes o qué cantidad, que puede ser o no polémica, sino el preocuparnos en tener una boca sana y cuidada, sin restos de raíces, sin empastes rotos, sin heridas que no curan. Todo esto, prótesis desajustadas, todo esto nos tiene que hacer, pues efectivamente, reflexionar y pensar que la prevención es la base, el diagnóstico precoz es la base y que para ello hay que visitar al dentista. ¿Qué supervivencia tienen los enfermos de este tipo de cáncer? Bueno, a los pocos años, como decía, 1 de cada 4 pacientes no tiene una supervivencia más allá de 5 años, porque los tratamientos, como decía, son agresivos y si además partimos de la base de este diagnóstico tan tardío, esto complica mucho la supervivencia. Cada vez hay más casos entre jóvenes. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, sobre todo al tabaco, sobre todo al tabaco. Es factor principal y si tenemos este hábito instaurado en la población más joven, que cada vez empieza a fumar, incluso los vapeadores, es decir, no solamente el cigarrillo normal, sino los cigarrillos electrónicos también contienen sustancias cancerígenas que no nos ayudan a que estas cifras puedan mejorar en la parte poblacional joven. Pues nos quedamos con ese estilo de vida saludable, buena alimentación, evitar el tabaco, el alcohol y otras sustancias, por supuesto. Pero, ¿qué podemos hacer para evitar todo esto en el sentido de cuántas veces tenemos que ir al odontólogo, por ejemplo? Mínimo 1 vez al año. Lo que no puede ser es plantearnos un horizonte de diagnóstico precoz para que el año que viene, cuando podamos hablar otra vez este día, pues las cifras sean la mitad si no se hace ese diagnóstico precoz. Pensemos que la mitad de la población no acude regularmente al dentista. Entonces, es imposible que si alguien no se sienta en un sillón dental, podamos valorar y poder diagnosticar lesiones precancerosas, por ejemplo. Esta es la tarea, que todo el mundo tiene que tomar conciencia de que hay que visitar al dentista mínimo 1 vez al año. Pues ese consejo como la higiene bucal tiene que partir desde pequeños, entiendo.
Sí, y además choca bastante porque, por ejemplo, los padres se preocupan muy mucho en que pues, los hijos pues, reciban el tratamiento de ortodoncia o que se cepillen muy bien los dientes, pero el ejemplo empieza en los propios adultos. Es decir, las cifras son las que son. La gente no va al dentista con regularidad y hay que ir al dentista con regularidad, no solamente para hacer una prevención del cáncer oral, que tiene un desenlace mucho más dramático, sino para hacer prevención de todas las patologías que afectan a la boca y a la salud bucodental. Pues nos quedamos con ese mensaje: prevención, higiene y nada de tabaco y nada de alcohol. Doctor Toni Gómez, vicepresidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña, gracias por estar con nosotros y recordarnos eso, la importancia de una buena salud bucal. Muchas gracias a ustedes.